Ética, integridad y su importancia en la función pública peruana. Es el tema que estamos desarrollando ahora en este curso para poder dar cumplimiento a la Directiva 006 sobre la primera pregunta del cuestionario de las 63 preguntas donde nos indican desarrollar este curso sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Ahora sí, nos encontramos ya en la parte de poder entender el Estado peruano y la corrupción. ¿Cómo estamos como Estado peruano frente a este tema endémico, llamámoslo así, de la corrupción? En ese entender vamos a ahora desarrollar esta parte, digamos, de lo que es el Estado peruano y la corrupción. No sin antes mostrarles ahí la diapositiva. Obviamente no puede estar a colores porque con mucha indignación observamos a los 7 presidentes, ¿no? Ahí ya no son 6, porque la corrupción en el Perú prácticamente ha llevado a 6 exmandatarios a ser investigados. Ahora son 7 por sobornos y otros delitos como lavado de activos. Y nos indican que recientemente la Procuraduría Pública Anticorrupción ha reportado más de 3.000 casos en los primeros 3 meses del 2023. Enero, febrero, marzo. O sea, cada mes 1.000 casos de denuncias sobre lo que es actos de corrupción en la administración pública. Entonces, esa foto ya junto con el expresidente Pedro Castillo nos muestra a los 7 expresidentes procesados, encarcelados, por ahí alguien que se ha suicidado y otros que están, imaginamos, a puertas de poder también ser sentenciados en adelante. Pero este hecho creo que es un hecho único, ¿no? Es un hecho único en 5 años que tengamos 6, 7 presidentes. En el mundo no creo que se haya visto prácticamente por un año o menos, 10, 9 meses, cada presidente fuimos cambiando. Es una enorme pena que podemos observar en referencia a esa foto. Sentimos vergüenza, sentimos indignación, pero es una realidad. Luego, observan ustedes, la corrupción devasta al Perú. El año pasado, a nivel de todo el Perú, se perdieron más de 25.000 millones de soles, que eso significa más o menos, para poder interpretar de otra forma más simple, que de cada 100 soles que el sector público gastaba, más o menos un promedio de 13 soles se perdían en actos de corrupción o en actos de robo. Más o menos intentando interpretar este tema que la corrupción devasta al Perú. Entendemos de que el Estado peruano, la estructura del Estado peruano son 18 ministerios, más la PCM 19 ministerios, es grande, ¿no? Es bastante extenso, es en ese mundo donde se realizan estos actos de corrupción que está día a día destruyendo, que está día a día mermando las posibilidades de poder algún momento dado salir de este gravísimo problema de la corrupción que nos está matando en nuestro país. El Perú está muy claro para nosotros, es un laberinto en donde la corrupción, la ineficacia y la informalidad campean, reinan en todo sector, en todo espacio, no solo aquí en Lima, sino en todas partes al interior del país. Son lo mismo que observamos. Es un hecho en el que no encontramos una salida, no hay posibilidades de poder crecer, posibilidades de mejorar, posibilidades de desterrar. Son hechos endémicos que día a día nos destruyen. Hay mucha informalidad, que no tienen políticas definidas del Estado. Hay mucha ineficacia, hay mucha corrupción, hay mucho robo, etcétera, etcétera. Y esa foto nos muestra pues, realmente así como estamos en la actualidad, ¿no? Y aquí sí creo es bastante preciso, ¿no? El Estado peruano en sí como Estado es torpe, es burocrático, es pesado
y es corrupto. Que por ahí alguien me diga, no puedes identificar así tan crudamente. Esa es una realidad. Nadie se escapa. Es un Estado definitivamente corrupto, burocrático, pesado y torpe, ¿no? Con esto queremos un poco animar a la reflexión, animar a repensar las cosas en el tema de corrupción, donde la lucha contra la corrupción, o sea, si queremos hacer una verdadera lucha, no solo en palabras, en frases, tenemos que pensar de nosotros mismos. O sea, tiene que nacer dentro de ti, si quieres luchar contra la corrupción, porque la integridad de una persona es una cualidad interior. O sea, si yo quiero luchar contra la corrupción, tiene que nacer primero dentro de mí, porque la integridad, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las diapositivas anteriores, que es integridad, porque la integridad de una persona es una cualidad interior de mí, depende, yo tomo esa decisión. Entonces, ese es un importante y necesario mensaje y concepto que debemos de difundir y comentar en todos los espacios donde nos encontremos. Bien, hay un tema importante que siempre se discute y muchos de repente lo han visto, lo han oído. ¿Qué podemos aprender de Singapur? Es el país donde se acabó con la corrupción, ¿no es cierto? Lee Kuan Yew es el hombre que acabó con la corrupción. Es un hombre que empezó de abajo, luchó frontalmente, armó toda una estrategia, todo un aparato, toda una entidad, inclusive algo así, digamos, con absoluta reserva, capacidad de decisión y peso en ese estado de Singapur. Y hoy Singapur es un país de primer nivel, un país que no existe corrupción, un país en que muchos anhelamos, muchos aspiramos a tener esa realidad. Y por ello queremos mostrarles a continuación este video de 5 minutos con 30 segundos. 5 minutos con 30 segundos para entender realmente cómo se acabó la corrupción en Singapur, y definitivamente es un ejemplo que podemos ir aprendiendo lo que realizaron, lo que se ha suscitado en el tema de la corrupción en este país de Singapur. Observemos, por favor. El hombre que acabó con la corrupción. ¿Eres de aquellos que creen que la corrupción es inevitable o, peor aún, que es necesaria? Si lo eres, pon atención. Y si no, compártele esto a quien sí. En poco más de 50 años, una pequeña nación conformada por 63 islas pasó de ser un país sin ley a uno de los líderes mundiales. Todo esto se lo deben a un hombre que llegó al parlamento y decidió cambiar su país para siempre. En 1959, Singapur acababa de celebrar sus primeras elecciones democráticas y ya no eran más una colonia británica. El Partido Acción Popular, o PAP, era formado por jóvenes singapurenses que habían estudiado en Inglaterra y estaban decididos a mejorar su país para siempre. Afortunada e increíblemente, en esas mismas elecciones se hicieron con la mayoría de puestos del parlamento. Pero la pieza clave fue que el líder del partido, Lee Kuan Yew, se convirtió en el primer ministro. Ahí la historia del país comenzaba a cambiar. Singapur en ese momento era uno de los peores países para vivir. Había pobreza extrema y los abusos eran el pan de cada día. Y por supuesto, la corrupción estaba en todas partes. Así que la primera decisión del primer ministro fue luchar para erradicarla. Una pelea de cero tolerancia contra la corrupción. Pero este discurso ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué hacía especial a este primer ministro? Lee venía de una familia con orígenes chinos. Desde niño destacó como estudiante y soñó con completar su formación universitaria en Reino Unido. Ya en 1945 pudo viajar a la Universidad de Cambridge y 5 años después regresó a Singapur con nuevas ideas. En ese entonces, la independencia de Singapur, lejos de ser una solución, dejó al país sumido en la pobreza y la oscuridad. El desempleo era cada vez mayor, la educación era de lo más mediocre, y Lee sabía que era necesario un cambio. Singapur necesitaba atraer inversión para acelerar el crecimiento, pero solo podía hacerlo prosperar si desarrollaba instituciones de calidad, y no podía hacer mucho si los políticos a su alrededor eran corruptos.
Lee Kuan Yew sembró en el pensamiento colectivo de Singapur y sus ciudadanos lo siguiente: si quieres derrotar a la corrupción, debes estar preparado para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. El primer paso clave de su lucha contra la corrupción fue reimaginar y modernizar la Oficina de Investigación de la Corrupción, o por sus siglas en inglés, BCI. La BCI se trata de un organismo autónomo que funciona aún hoy y que tiene amplios poderes de investigación y aplicación de justicia y castigos. Pero, ¿qué hacen para saber si alguien es corrupto? Bueno, sus agentes verifican constantemente las cuentas bancarias y propiedades, no solo de los funcionarios, políticos, etc., sino también de todos sus parientes e incluso amigos. La BCI puede confiscar automáticamente cualquier ingreso derivado de acciones corruptas, y las sanciones son más graves si fue robado de gastos sociales, de educación o salud. La BCI tuvo bajo su lupa al mismo Lee y a todos sus familiares y amigos, pero el primer ministro predicaba con el ejemplo. En Singapur, los funcionarios y exfuncionarios deben demostrar que todos sus bienes y propiedades fueron adquiridos de forma legal. De lo contrario, serán confiscados y la pena es de prisión. Otra medida que se implementó para erradicar la corrupción fue el Programa Especial de Lucha contra la Corrupción, el cual contiene unas medidas muy interesantes, como por ejemplo, la rotación de personal para evitar lazos de corrupción, inspecciones sin previo aviso, aplicar penas a todos los ciudadanos, desde el ciudadano promedio hasta los funcionarios más altos. Pero otro factor importante en la batalla contra la corrupción fue que todo el sistema de justicia, o sea, jueces, magistrados y policías, son autónomos, y a la vez también son monitoreados y supervisados. Aparte, en el pequeño país la cultura tiene muy presente la meritocracia. Esto significa medir los logros y alcances de la gente para determinar su capacidad de tener puestos importantes, y no depender de factores como las influencias y los contactos internos que tengan, aunque es un concepto que al ponerse en práctica es mucho más complejo. Así que mejor déjenme en los comentarios si les gustaría un video específicamente para hablar de eso. Regresando a Singapur, actualmente figura hoy al tope como el país más competitivo del mundo, por encima incluso de Estados Unidos en el ranking del Foro Económico Mundial. Es el líder mundial en infraestructura, salud y mercado laboral para favorecer las inversiones. El 80% de las viviendas de Singapur, conocidas por ser cómodas y de buena calidad, son provistas por el Estado. La educación siempre es bilingüe, es gratuita en la primaria, mientras que en la secundaria y la universidad tienen aranceles simbólicos para los ciudadanos singapurenses. Lamentablemente, aquel primer ministro ya falleció, y al final de su vida, Lee miró el camino recorrido y reflexionó. A menudo se me acusa de haber interferido en la forma de vivir de los ciudadanos, y tal vez sea cierto, pero si no lo hubiera hecho, no estaríamos hoy aquí. No habríamos progresado si no hubiéramos intervenido agresivamente ante la corrupción, como lo hice. Tomando el ejemplo de Singapur, ¿crees que se podrían aplicar las mismas medidas en Latinoamérica? ¿Podría erradicarse la corrupción? Me gustaría saber tu opinión, de verdad. No olvides compartirla en los comentarios. Y no olvides compartir este video, es importante darle difusión a este tipo de temas. Ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Importante video que hemos observado cómo se han suscitado los hechos en Singapur. Creemos que es bastante preciso en esos 5 minutos y medio. Ahora vamos a pasar a la parte ya prácticamente final de este curso sobre ética, integridad y su importancia en la función pública peruana. Pasamos a la sección de conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones a que podemos arribar? Y uno de ellos es, ¿qué beneficios genera finalmente la ética y la integridad? ¿Existe o no existe beneficios? ¿Tenemos o no beneficios? ¿O para qué hablamos tanto de ética y de integridad? Primero, que la aplicación de la ética y la integridad en la gestión pública tiene múltiples beneficios. O sea, de que es importante y es beneficioso, sí lo es. No podemos negar. Y como la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la confianza ciudadana, la mejora de la calidad de los servicios públicos, la promoción, la transparencia en la gestión pública, son los beneficios que nos genera lo que es la ética y la integridad. O sea, si actuamos éticamente, si somos íntegros y hacemos bien las cosas, vamos a encontrar todos esos beneficios en el sector donde nos encontremos, sea un ministerio, sea una unidad operativa, una unidad ejecutora, sea un pliego o un municipio, la metropolitana de Lima o uno pequeño por ahí en los Andes del Perú profundo, pero finalmente lo que hacemos es
intentar encontrar estos beneficios siendo éticos y siendo íntegros. ¿Qué riesgos conllevaría la falta de ética y la integridad? O sea, ¿qué riesgos podemos encontrar? ¿Qué problemas podemos encontrar si no hay ética y no hay integridad en una unidad ejecutora o en el sector público donde nos encontremos? Y ahí nos dice con mucha claridad que conllevaría a la profundización de los actos de corrupción, a la mala gestión de los recursos públicos, al incumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos y obviamente a la falta de transparencia y la pérdida de la confianza ciudadana. O sea, si yo no administro bien sus fondos, si hay indicios fuertes y hechos de corrupción, hay una mala gestión, administro mal sus recursos, como decía, hay incumplimientos de deberes y obligaciones de los servidores públicos, etc., yo creo que no va a haber confianza de la población, no va a haber confianza de la ciudadanía o confianza del pueblo. Simplemente se van a achicar, se van a cortar esos niveles de confianza, que es importante en el ejercicio de la función pública tener la confianza ciudadana. ¿Cuáles son las herramientas para fomentar la ética y la integridad? ¿Existen o no existen herramientas para generar o fomentar la ética y la integridad? Sí existen algunas herramientas, por ejemplo, que pueden ser fomentar la ética y la integridad en el servicio público, pero que no sea una acción de fomentar meramente como una cuestión de cumplimiento, ¿no? Como en este caso existe la directiva 006, la Contraloría, donde dice que tiene que hacer un curso sobre ética e integridad, su importancia en la función pública peruana. Solo por eso lo hago. No, debemos de trascender, debemos de llegar más allá, abrir bien la cortina y llegar al cambio de conducta, al cambio de actitud, llegar a la conciencia, llegar a la mente del servidor público para que realmente pueda existir esos cambios en lo que es la ética y la integridad de ese servidor público. Pero también al implementar el sistema de control interno es una importante herramienta que se está realizando para fortalecer las actividades de la ética y la integridad. Asimismo, deben existir códigos de conducta. Hemos visto la ley de código de conducta, la ley 27815, pero sin embargo no se está cumpliendo. Hay un absoluto desconocimiento. Hay los servidores públicos poco o nada conocen, no tienen mucha inclinación hacia la lectura, hacia el análisis, y también deben ver lo que es el tema del reglamento de esta ley del Código de Ética de la Función Pública. Asimismo, se plantea como una herramienta también la creación de unidades de ética y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Igual, volviendo al tema, nadie te prohíbe a que tú puedas hacer 1, 2, 3, 4 rendiciones de cuentas. Informe, audiencias públicas de rendición de cuentas. No te prohíbe. Pero muchos lo hacen, y eso por un afán meramente de cumplimiento de la norma una vez, ¿no? Entonces, cuantos más eventos o actividades de audiencias públicas de rendición de cuentas, generas mayor confianza en la ciudadanía, genera mayor espacio de respeto, mayor espacio de buen manejo, y definitivamente la gestión el sector público donde uno está tendrá mejores resultados y objetivos. Luego, ¿qué soluciones podemos plantear para mejorar la integridad en la función pública? Estamos en la parte de resumen o las conclusiones, amigos. Las soluciones son varias, ¿no? Existen varias soluciones. Uno de ellos puede ser implementar para mejorar la integridad de la función pública, como la elaboración de códigos de ética. Existe el código que tenemos, todavía data del 2002, el reglamento 2005 es del periodo del expresidente Alejandro Toledo, que está siendo juzgado en estos momentos, extraído y está en el Perú. No sé si este código ética aún está vigente, el contenido de sus artículos, o necesita actualizar, modificar, o necesitamos un nuevo código, pero necesitamos realmente tener algo vigente que tenga peso, que tenga fuerza, que tenga importancia en la administración pública, ¿no? Y luego también es importante fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.
tenemos la Contraloría General de la República, que es el ente máximo del Sistema Nacional de Control. Cuando hablamos de control, no existe otra que sea la Contraloría General de la República. Necesitamos darle el peso necesario, debe de tener mayor hegemonía, preponderancia en la lucha contra la corrupción, y obviamente también como última solución se plantea la capacitación a los servidores públicos de forma permanente, de forma constante. No podemos hacerlo una vez al año, ¿no es cierto? Este tipo de cursos deberían ser mensuales, trimestrales, semestrales, para poder tener una relación mucho más cercana con lo que son lo que es la ética, lo que es la moral, los principios, los valores, la integridad en el cual se desarrollan estos servidores que están en la administración pública, ¿no? En conclusión, amigos, podemos terminar con lo siguiente. La ética y la integridad son fundamentales para un servicio público eficiente y efectivo, definitivamente. Eso sí es bastante claro. Los servidores públicos tienen un compromiso con la ciudadanía de actuar con ética y mantener la integridad en su desempeño laboral. Creo que no solo es ir, marcar mi tarjeta, estar 8 horas y luego fin de mes pasar a cobrar mi remuneración o sueldo. Yo creo que más allá de eso debe ser un compromiso con la población, con la ciudadanía, en el desenvolvimiento de mis labores, de mis responsabilidades, las acciones que debo realizar, por el cual me pagan, por el cual mantengo, sostengo una casa, una familia, mis hijos, etc., ¿no es cierto? Entonces es importante seguir fomentando estos valores para mejorar la calidad de vida de la población, para poder mitigar, sostener, disminuir la corrupción, porque hablar a veces en esta coyuntura, desterrar la corrupción, se podría hacer, pero imagino que es todo un proceso, toda una transformación que debe partir en todo lo que es el Estado peruano, como dije, torpe, pesado, burocrático y corrupto. Gracias, amigos, hemos llegado a la parte final sobre este curso de ética, integridad y su importancia en la función pública. No deje de seguirnos, nuestros siguientes cursos, también relacionados a lo que es el sistema de control interno y otras actividades en el sector público, están vigentes y estamos en pleno proceso de incorporar, de subir en esta nuestra principal plataforma a través de la empresa Terracom Perú. Gracias y saludos a cada uno de ustedes.